desarrollador, perdón, tiene que encargarse de programáticamente qué va a utilizar su aplicación y cómo consumir, ya sea una variable de entorno o un archivo de configuración. Cada uno tiene sus retos distintos al momento de programar y cada uno tiene sus ventajas y desventajas al momento de codificarlo, ¿no? Y de la misma manera, nosotros en la parte de operaciones tenemos que asegurarnos que existan ya sea el archivo de configuración o las variables de entorno, cómo se van a estar creando, manteniendo, cuáles van a ser las diferencias dependiendo del entorno, si estás Mm. en un ambiente de desarrollo, de pruebas, o si estás en un ambiente de producción, cuál va a ser la diferencia y hay que mantenerlo. Entonces, este es un tema en el que sí o sí tiene que existir una colaboración cercana entre los desarrolladores y las personas de sistemas o operaciones. Hola a todos y bienvenidos a DevOps. Este es su espacio favorito en el cual hablamos de desarrollo, tecnología, DevOps y su cultura en general. Y como siempre, con mi amigo y co-host Juan Ramos, a quien le doy la cordial bienvenida a este nuevo episodio. Juan, ¿qué tal estás? Hola Douglas, me encuentro muy bien, un poco cansado el día de hoy para serte muy honesto y honesto con la audiencia. El día de hoy creo que mi hija tenía batería extra, así que requirió jugar un poco más, ¿no? Que otros días. Pero muy ansioso, muy contento de la plática que vamos a tener el día de hoy. Creo que va a ser muy interesante. Bueno, ya no lo creo, ya lo sé, porque las pláticas anteriores hasta ahora han sido muy buenas y me han gustado. Algo que tal vez mucha gente no sepa, bueno, no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero me pasa muy seguido y se lo comentaba a Douglas también la vez pasada. Cuando estamos editando videos, estoy editando y me pierdo porque me quedo escuchando la plática que hemos tenido. Me entretiene la plática que acabo de grabar y la quedo escuchando. Y creo que esa es buena señal para nosotros, al menos a nivel personal, Douglas, porque estamos haciendo un contenido, como dijimos al inicio, un contenido que nos gustaría a nosotros ver. Sí. Y hasta el momento lo estamos cumpliendo. Sí, al menos esa parte, ¿no? A mí me pasa igual, lo hemos comentado vos y yo, Juan, y al menos esa parte, gracias a Dios, lo hemos cumplido, estamos creando contenido que a vos y a mí nos gustaría consumir. Deseamos en nuestro interés, obviamente, que también para nuestra audiencia sea no solo educativo, le genere valor, sino que tal vez de cierta manera también entretenido, ¿no? Cuando estás escuchando algo de lo cual estás aprendiendo, de lo cual estás recibiendo valor, te entretiene y pues es lo que buscamos, ¿no? Y a pesar de días como hoy en los cuales pues estás cansado, yo también por razones diferentes, pero pues con el ánimo Sí, de llevar estas pláticas y eso es lo bueno y aquí estamos dándole para adelante, como se dice. Y yo creo, Juan, que la plática de ahora va a ser muy entretenida y es que vamos a hablar de qué es mejor para manejar configuraciones o archivos de configuración o variables de entorno, ¿verdad? Y mm, normalmente vas a usar o uno o el otro en tu aplicación. Y yo creo que este sí, tema va a ser muy bueno y muy interesante, Juan, porque realmente nos compete tanto a ustedes en desarrollo como a nosotros en la parte de operaciones, lo que tiene que ver con la configuración de la aplicación, ya sea usando archivos de configuración o variables de entorno, porque el desarrollador, perdón, tiene que encargarse de programáticamente qué va a utilizar su aplicación y cómo consumir, ya sea una variable de entorno o un archivo de configuración. Cada uno tiene sus retos distintos al momento de programar y cada uno tiene sus ventajas y desventajas al momento de codificarlo, ¿no? Y de la misma manera, nosotros en la parte de operaciones tenemos que asegurarnos que existan ya sea el archivo de configuración o las variables de entorno, cómo se van a estar creando, manteniendo, cuáles van a ser las diferencias dependiendo del entorno, si estás mm, en un ambiente de desarrollo, de pruebas, o si estás en un ambiente de producción, cuál va a ser la diferencia y hay que mantenerlo. Entonces, este es un tema en el que sí o sí tiene que existir una colaboración cercana entre los desarrolladores y las personas de sistemas o operaciones. Entonces,
creo que por esa parte, Juan, vamos a tener la atención de todos los que nos ven y nos escuchan, independientemente de cuál sea su inclinación o cuál sea su rol dentro del ciclo de vida de una aplicación. Y en cuanto al tema, como siempre me gusta saber de tu parte, ¿qué vibras te transmite este tema? ¿Es algo en lo que te encontrás conflicto? ¿Es algo en lo que estás 100% inclinado, ya sea para los archivos de configuración o las variables de entorno? ¿Cómo lo manejas normalmente? Entonces, de manera inicial, ¿qué te transmite este tema? Definitivamente me transmite mucha emoción de hablar de un tema que a simple vista pareciera que es algo simple, pero ya vamos a ir viendo qué conlleva cada una de estas soluciones, cualquiera que sea que decidas utilizar en tu aplicación, conlleva sus pros y contras, ¿no? Como todo en la Ujú. vida y más en programación, todo se basa en cuál es el beneficio y cuál es el desafío, ¿no? Al momento de implementarlo. A mí me gusta mucho, ¿cómo decirlo? Mencionar este tipo de conflictos o temas a personas que vienen empezando en programación, porque Ujú. normalmente no, cuando estamos programando, no pensamos mucho en cómo se va a configurar la aplicación. Eso es algo que a mí me pasó en sus inicios. Me enfocaba mucho en la funcionalidad y en que haga lo que tiene que hacer, lo cual está bien, es correcto, ¿no? Pero hasta mucho tiempo después es que empecé a preocuparme y a tomarme en serio ok, ahora cómo lo configuro. Estas variables de la conexión a la base de datos, una conexión a un servicio externo, parámetros que podemos ir cambiando, ¿no? El timeout que le queremos dar a un llamado en específico. Todo esto, ¿cómo lo vamos a configurar y desde dónde? Eso creo que es un tema que muchas veces no se habla o se toma muy a la ligera, pero pues vale la pena mencionarlo. Así que me gusta mucho el tema, Douglas. Sí, fíjate que es que esto, Juan, es algo, yo lo miro, yo lo relaciono con lo que tiene que ver automatizar para la gente de operaciones, la gente de sistemas. En el caso de ustedes como programadores, lo que tiene que ver la configuración de la aplicación. Para nosotros en operaciones, cualquier profesional de IT en general debería de ser así, pero para nosotros de operaciones es un sí o sí. Donde vemos oportunidad de automatizar, hay que hacerlo. Claro, Es la forma sí. eficiente de trabajar. Y toca ser intencional y ponernos a pensar cada cuánto se va a repetir algo, de qué manera, para venir y aplicar la automatización. Y en los desarrolladores tienen que ver qué valores van a ser configurables, qué valores van a ser distintos con respecto a cada ambiente. Va a cambiar la conexión de base de datos porque no es la misma en un ambiente de prueba que en el ambiente de producción. El API key va a ser diferente probablemente en el ambiente de prueba porque te pegas a un endpoint de prueba, no es el mismo de producción. Eh, entonces, ¿qué valores van a ser distintos por ambiente? Pero también hay valores que vas a ocupar, quererlos modificar en el camino, modificar sin la necesidad de un redeploy, de un commit de código, ¿verdad? Sí. Para hacer un feature branch, un commit, hacer el merge y hacer el deploy para cambiar un timeout, como dijiste. Probablemente no es la manera más inteligente de hacerlo, ¿no? Entonces, el developer en ese caso tiene que ser intencional al momento de pensar qué cosas pueden ser configurables para tenerlas de manera dinámica, ya sea en un archivo de configuración o en variables de entorno. ¿Qué cosas me van a estar evitando estar publicando constantemente para cambiar algo pequeño si lo puedo hacer en un archivo de configuración? Entonces, Ujú. yo encuentro esa similitud en cuestión de mentalidad, ¿no? Obviamente el trabajo es distinto, pero en cuestión de mentalidad, yo encuentro ese como un sí o sí de un developer, asegurarse de tener de manera configurable todo valor que lo amerite, ¿verdad? Entonces, por ahí no sé si vos lo ves de Sí. esa manera, Juan. Sí, creo que se va dando a medida vas teniendo experiencia con ciertas situaciones. Es normal que al inicio no pensemos en este tipo de cosas porque no nos ha sucedido, no nos ha pasado, ¿no? Que queremos cambiar un valor y ahora para cambiar ese valor tenemos que pasar por todo el ciclo de desarrollo,
CI/CD y todo eso. Y muchas veces queremos evitar eso. También se Ujú. puede, he visto casos, ¿no? Donde se encuentra un exploit en eso y podemos hacer todo un deployment extra inyectando valores, ¿no? Ujú. Pero en general, lo que se busca es encontrar este tipo de parámetros que, que creemos que pueden llegar a cambiar más o menos frecuentemente, más o menos con cierta regularidad, o en ciertas situaciones que querramos testear algo o escalar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si estoy yo procesando dos tareas concurrentes? Pero veo que mi sistema, debido a los recursos, debido al tráfico que estoy obteniendo, puedo incrementar esa concurrencia a, en vez de dos tareas, cuatro tareas. Ujú. Y lo podríamos hacer de manera manual. Aquí no estamos hablando tanto de cómo lo hace Kubernetes, cómo lo hacen estas reglas, sino algo que nosotros intencionalmente sabemos que podemos bajar o subir en ciertas ocasiones. O bueno, incluso también se puede de manera automática, ¿no? Cambiamos ese valor de manera automática. Pero bueno, tenemos que tener cierto, ¿cómo llamarlo, no? Intuición o tenemos Ujú. que saber qué parámetros pueden ser cambiados en el futuro o qué parámetros van a requerir que sean configurables. Más allá de la conexión a la base de datos, la conexión a servicios externos y todo eso. Sí, sí, no, muy de acuerdo. Y a veces, Juan, pueden ser cosas que se van a cambiar muy pocas veces en la existencia de una aplicación o un servicio, tal vez una sola vez, pero cambiarlo significaría ir a muchos lugares. Y tal vez un ejemplo puede ser la URL de un llamado, un API. Y un desarrollador que recién comienza puede pensar, bueno, si el API que estoy llamando es de mi misma empresa, ¿no? Es de mi mismo equipo. Esa URL nunca va a cambiar, puedes pensar, ¿no? Yo creo que Grave error. ahí está el primer error, ¿verdad? Sí. Pensar eso. Y entonces comenzás a llamar, a hardcodear, como se dice, porque va, Ujú, hardcoding, eh, ese llamado cada vez que necesitas ese endpoint en tu código. Y de aquí a 3 años que sí cambió, y tal vez no va a volver a cambiar, pero cambió esa vez. Si no hiciste bien tu trabajo, te va a tocar ir a todos los lugares donde hiciste el llamado a hacerlo. Mientras que cuando es archivo de configuración o variables de entorno, te fuerza a definir una variable al inicio, y eso es que yo no soy programador, pero yo lo sé, ¿no? Te fuerza a definir una variable al inicio de tu código para igualar, o ya sea el llamado dentro del archivo de configuración o el llamado a la variable de entorno, ujú. ¿verdad? Y esa parte como tal en sí mismo te ayuda a implementar buenas prácticas. Pero sí, es cosa que la da el tiempo y estamos dando como una introducción al tema, un preámbulo de por qué es importante y por qué nos involucra de manera directa a ambos desarrolladores y los de sistemas, pero hoy no vamos a hablar necesariamente de cómo identificar esas áreas o esos valores que tienen que ser agregados en los archivos de configuración en variables de entorno, esos configurables, si los queremos llamar Ujú. de esa manera, sino que vamos a discutir un poco más qué método preferimos usar, qué método es mejor, si es que hay uno mejor, hay uno peor, o archivos de configuración o variables de entorno. Y para una descripción corta, ¿no? Comencemos con archivos de configuración, si te parece, Juan. Está bien. Un archivo de configuración es tal cual como lo dice su nombre, es un archivo que contiene estos valores configurables de tu aplicación. Es un archivo que es externo a tu código fuente, aunque puede ser agregado en tu repositorio. Puede ser agregado en tu repositorio, porque al ser un archivo se pudiera obviamente meter a version control, lo puedes cometer a tu Git. Sin embargo, es fuera de tu código. Si no estuviera ahí, con tal que el archivo exista al momento que corra el código, funciona. No es necesario para el build de la aplicación. Y si tuvieras un archivo de configuración que es necesario para el build de la aplicación, lo estás haciendo mal. Juan nos puede dar más consejos en ese sentido porque él es un programador, pero aún desde alguien como que trabaja en operaciones, yo sé que si necesitas un archivo de configuración al momento de hacer el build, algo estás haciendo mal.
Entonces, por eso decimos que son fuera del código, aunque se pueden agregar en tu código. Los formatos comunes, Juan, YAML, ¿verdad? El formato YAML, el formato JSON, y también tenemos INI y TOML, que son esos formatos, son sencillos, con key value, tenés base URL igual el valor, ¿verdad? Pero el INI tiene que, entre brackets, puedes definir settings, puedes poner entre brackets, puedes poner database y lo que pongas ahí abajo son las configuraciones para la conexión a base de datos. Y en el otro puedes poner, no sé, users, y lo que pongas ahí abajo son configuraciones para los usuarios, ¿verdad? Y eso es lo que, eso tiene de esa manera funciona el INI y el TOML son similares. El TOML lo hace para crear como arrays también en la Sí, los he configuración. visto cuando estoy configurando algún servicio o algún programa que descargué o, por ejemplo, Traffic tiene TOML, Ajá. soporte para TOML. Pero bueno, hasta el momento me he rehusado, Douglas, a aprender esos otros formatos. Yo me he quedado con JSON y YAML y voy a resistir lo más que pueda hasta que me toque. Sí, yo creo que, mira, no tienes que resistirte. Realmente de hecho, casi que la industria se ha quedado en JSON y YAML. Yo en lo personal prefiero YAML y si no, Ujú. pues JSON. Sin embargo, muchas veces si tu aplicación es sencilla, a veces ni siquiera tiene que ser ninguno de estos formatos. Puede ser una lista de key values y vos asegurás tu aplicación que lo lea. Sin embargo, usar uno de estos formatos te permite usar una librería preexistente, ya sea del mismo lenguaje que estás usando. Ujú. Estoy seguro que Go tiene de manera nativa las librerías que pueden leer esos formatos y muchos otros lenguajes lo tienen. A que si yo creo mi propio formato de archivo de configuración, me va a tocar a mí codificar cómo leerlo, cómo hacerle parsing o Sí. parsearlo, ¿verdad? Como se usa la palabra en Spanglish. Pero en fin, esos son como los formatos más comunes. Algunas ventajas que quiero mencionar, Juan, aquí, una de ellas, si vos me vas a decir qué pensás, es que tiene como una claridad y legibilidad inicial. O sea, con verlo, vos tenés una idea de qué es. Mientras que si tenés variables de entorno, sobre todo al momento que las ves en el sistema operativo, y ya vamos a hablar un poco más de ellas si alguien no tiene la definición clara, pero te aparecen en cualquier orden te van a aparecer. A veces pienso que es en orden alfabético, pero luego miro bien y no están en orden alfabético. A veces ni yo mismo entiendo cómo las ordenó el sistema operativo para desplegarlas, pero en fin, el archivo de configuración normalmente me genera una mayor visibilidad, porque si tenés un JSON vas a comenzar que dice arriba settings y luego la Ujú. siguiente dice database y dentro de database tenés la jerarquía, ¿no? El Claro. usuario, el password, el puerto, el método que uses. Entonces son más legibles. No sé si eso para mí como alguien de operaciones, cuando el desarrollador me dice, este es el archivo de configuración que necesito, para mí es fácil entender cuando me dicen cambiar el puerto de la base de datos en el archivo de configuración, ya sé dónde ir, es fácilmente legible. Y no ocupo que me digas cómo se llama, ¿verdad? Mientras que con las variables de entorno, normalmente me tienen que decir, si no me va a costar encontrarla, ¿no? Me tienen que decir cómo se llama la variable en particular. Entonces, esto Sí. es algo que para vos como developer es un valor significativo para decidirte a utilizar archivos de configuración por sobre variables de entorno, o es algo que es irrelevante. Sí, definitivamente tienen un peso más grande para mí los archivos que las variables de entorno. Aunque también se puede tener un archivo .env y hay muchas librerías que leen ese archivo y lo pasan a variables de entorno, lo cual nos brinda esta visibilidad que mencionabas, ¿no? Ujú. Em, Muy cierto, sí. por ejemplo, hay muchas librerías que descargamos o herramientas que podemos descargar de GitHub y en el repositorio podemos ver que tienen un archivo llamado .env.example.
y ese es el archivo donde tenés toda la lista de las variables disponibles o las variables que espera el sistema, o la aplicación, perdón, con los posibles valores. Eso por un lado. Sin embargo, aún así, bueno, no sé si vamos a hablar sobre o vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas, pero de antemano yo puedo anticipar que prefiero los archivos de configuración porque para mí es más fácil predecir cómo va a venir la información. Y en esto me refiero tanto a la estructura, la jerarquía que mencionabas, como a los tipos de datos. En las variables de entorno, al final del día, todos son texto. Sí, En cambio, con los archivos YAML, uno puede definir los tipos numéricos y tenemos los objetos, que son estas jerarquías, y eso nos da como una mayor estructura al momento de utilizarlas. Así que eso a mí me permite obtener esos valores, esa estructura, e ingresarla en una estructura de datos del sistema, y luego esa estructura de datos yo la puedo utilizar como utilizaríamos cualquier clase, objeto, con settings.baseURL, algo así, ¿no? ajá. Eso me permite utilizarlo. Claro, hay otras desventajas, claro que sí, hay desventajas, no lo voy a negar, pero para mí eso me hace preferir los archivos a nivel o al menos desde el punto de vista de programación, que puedo tener este objeto que puedo referenciar y más si utilizamos librerías de inyección de dependencias, es fácil pasar estas variables, estos objetos de configuración como dependencias y las podemos utilizar en diferentes partes del sistema. Pero bueno, ya vamos a ir hablando sobre ventajas y desventajas. Sin embargo, cuando yo tengo el control del sistema o aplicación que estoy desarrollando, normalmente voy a configurar mi sistema para que trabaje con archivos de configuración. Sí, fíjate que sí lo entiendo y puedo ver lo que estás diciendo. Como para hacerte mención con lo del archivo .env, es cierto, es una manera visual de entenderlo. Sin embargo, variables nuevas yo las puedo agregar en cualquier orden. Muchas veces me pasa que un archivo .env es bien extenso y me dicen, agregate este nuevo valor. Y es una variable que se llama ZRX-token. ¿El token de qué es eso? Pues no sé, yo lo agrego al final, ¿verdad? Y va a Sí, funcionar. Entonces, a la hora de la legibilidad, no sé qué le compete a qué. claro, sí. Mientras que en un YAML o un JSON o un INI, vos me vas a decir, en la sección de base de datos, agregas esta variable. Entonces, Sí. es parte de la configuración de base de datos. Entonces, Tenés la siempre estructura. es la estructura, correcto. ¿Qué es lo que vos decías? Esa estructura la que te permite luego llamar y venir y decir settings.database.name y lo referencias así. Sí. Al igual que puedes forzar el tipo de valor, ¿no? Texto, numérico, lista, array, etcétera, para un valor específico y si no, te va a retornar un error, el cual lo puedes retornar al momento que carga la aplicación Ujú. si le tenés un init process. Pero bien, me gusta eso que decís. Obviamente, eso lo vuelve fácil al ser un archivo, se puede incluir de nuevo, aunque no es parte del código, porque no tiene que ser parte de tu build ni de tu paquete final. No puede ir en un paquete, en un deployable, en un binario si estás en Golang, ¿verdad? O en un paquete si es un Python, por ejemplo. No puede ir ahí el archivo de configuración, pero al ser un archivo puede estar en version control para que se maneje por ahí. Sí. Obviamente eso, Juan, hay que tenerle el cuidado de no tener credenciales ahí. Y hoy en día esto es más crítico porque cada vez hay más información que aunque no sean credenciales, se considera información sensitiva, información delicada. A veces con saber el nombre de la base de datos, si yo lo tengo en un archivo de configuración y la base de datos se llama base de datos uno. Entonces, esa es información, si alguien tiene acceso al repositorio, es una información que aún alguien malicioso ya sabe qué base de datos llamar.
aunque Ujú. no tenga las credenciales, ¿no? Pero ya le quitamos ese trabajo, o cómo se llama el endpoint, tal, esa información. Hoy en día no se quiere, se quiere que se publique lo menos posible, ¿verdad? De información. Si hay cosas, todo lo que se pueda ver desde el navegador web, si vos le das desde los developer tools, todo lo que se pueda ver desde ahí, al final del día, pues ese tipo de información puede ir en un repositorio porque se vuelve información pública de cualquier manera, ¿no? O sea, no estás como tal ocultando nada. Eh, pero sí, lo que no se vea desde los developer tools, normalmente queremos mantenerlo privado y es ahí donde a veces el archivo de configuración, ponerlo en version control, ¿verdad? No es como la mejor solución o la mejor idea, si lo queremos poner por ese lado. Ahora, vos hablaste de otras desventajas Ujú. en código, Juan. A mí se me ocurre una en código y vos me vas a decir si hay más. Pero sé que una de ellas es porque yo trabajo un poco con Python y también prefiero los archivos de configuración. Yo por mi parte tengo varios motivos que les vamos a ir dando, pero una de ellas es que tenés que asegurarte de abrir un archivo, de cargar el contenido, de cerrar el archivo, de que no quede abierto ahí al momento que la aplicación ya no lo necesita o estar corriendo. O sea, es algo más de lo que hay que estar pendiente. ¿No es algo del Sí. otro mundo? No, no lo es, pero es algo de lo que tengo que estar pendiente. Y si me llego a descuidar, cada vez que lo llame puedo estar abriendo otra vez el archivo y otra vez y otra vez. Sobre todo si no sé manejarlo, como decís, agarrar la información y guardarlo en memoria, en una estructura, en una variable, etcétera, ¿verdad? Entonces, de mi lado, que no soy programador, pero que trabajo con Python y archivos de configuración, sé que es una de las cosas que tengo que tener en mente. No sé vos si te referías a eso o a otras cosas cuando mencionabas que le encontrás ciertas desventajas también. Sí, esa yo creo que es la más fuerte, la desventaja más fuerte, ¿no? El hecho de que pues tenemos que manejar un archivo que existe en nuestro servidor y bueno, de todo lo que conlleva eso, ¿no? El hecho de tenemos que parsear ese contenido, necesitamos, esperamos que tenga una estructura, pero pues tenemos que tener este cuidado de no estar, ya sea creando múltiples veces o leyendo múltiples veces el mismo archivo. Lo ideal es inicializarlo una sola vez y lo leemos y luego solo lo estamos referenciando dentro de la aplicación. Y también está el problema que mencionabas de qué pasa si lo abrimos y no cerramos el archivo, dependiendo del lenguaje, pero no estoy muy seguro en si hay algún lenguaje que cierre el archivo automáticamente. Lo normal es que abrimos el archivo, hacemos una operación de, I- de I/O, hacemos una operación y luego tenemos que cerrarlo. Porque si no, pues empezamos a tener em, leaks de memoria, lo cual no es nada bonito. Ujú. Otra desventaja que yo la encuentro no es tan grande, pero sí es una desventaja comparado con los variables de entorno. Al momento de leer un valor de una variable de entorno, en la mayoría de los lenguajes es una instrucción muy simple. Por ejemplo, en Go, la instrucción es os.getEnv. Eso lo que está indicando es que voy a leer un valor de variable de entorno y le digo, bueno, getEnv y le paso el nombre de la variable, ¿no? Muy simple. Y más allá de lo simples, me permite utilizar esa instrucción, ese comando, en cualquier parte de mi aplicación. Ya Ujú. sea que estoy en la capa de repositorio, en la capa de presentación, etcétera, etcétera, lo puedo hacer. En cambio, con los archivos de configuración, lo ideal, como decía, es inicializarlo una sola vez. Pero ¿qué pasa si yo necesito esa variable de configuración en otra parte del sistema mucho más abajo en digamos, en las capas, ¿no? de nuestra aplicación? Entonces tengo que pasar ese valor y ahora, ¿qué pasa? Yo necesito pasar ya sea una sección del archivo o de la estructura de configuración o tal vez necesito pasar la estructura completa. Por lo normal, yo lo que hago, ya que utilizo ciertas librerías de inyección de dependencia, es que yo paso la referencia entera, ¿no?
tal vez estoy configurando un servicio o algo que está en la capa del business logic, la lógica de negocio. Ahí yo necesito una URL de un servicio externo. Yo me puedo ver tentado a simplemente recibir esa URL como mis parámetros. Pero como yo estoy utilizando inyección de dependencia, lo más común es que yo recibo el objeto entero de configuración y ya desde ese objeto yo accedo a la URL. Ojo, esto estoy hablando solo al momento de la inicialización de todo el sistema. Ujú. Ya cuando está corriendo, esa variable yo debería tenerla guardada en la estructura de esa capa de lógica Ajá, de sí, negocio. sí, sí. Pero bueno, eso es una de las desventajas que puede ser un poco tedioso o menos conveniente que las variables de entorno. El hecho de estar manejando y estar pasando esta referencia de un lado para otro, a veces se vuelve un poco tedioso, pero dependiendo de las eh, dependencias o librerías que estemos utilizando, perdón, dependiendo de las librerías, puede ser más fácil o más manejable, ¿no? Ujú. Pero sí, esas dos son las que se me vienen a la mente que pueden ser desventajas al momento de utilizarlos. Sí, que son desventajas, Juan, que por otro lado, desventajas en lo tedioso, ¿verdad? Sí. En lo tedioso, que se convierten fortalezas en otro sentido. Normalmente lo que es tedioso suele ser robusto. Ujú. Lo tedioso es desventaja porque es delicado mantenerlo y con cuidado, pero es robusto en el sentido de que, por lo que te decía, por ejemplo, el archivo tiene que tener una estructura. Si el JSON o el YAML está mal formateado, ahí vas a tener un error inmediatamente, ¿verdad? Y Sí, si un valor tiene que ser numérico, tiene que ser numérico. Mientras que la variable de entorno aguanta lo que le pongas y no vas a tener problema. Y sí, muchas veces se valida únicamente que, la variable exista y que no esté vacía. Esa es normalmente la validación, ¿no? Ya luego, si la variable de entorno le querés agregar que verifique que el dato es correcto, es más lógica al momento de hacerlo. Pero muchas veces, con el hecho de que el YAML esté estructurado, eso de por sí solo te hace saber que la estructura del contenido viene bien. Y eso es algo sí, fuera del lenguaje propio, ¿no? Pero desde que el YAML o el JSON no me dan error en su formato, eso ya me dice algo. Segundo, eh, ya tenés mayor facilidad de validar el tipo de archivo porque viene incluido en el YAML o el JSON o el, ¿verdad? Que estás haciendo. Entonces, por ese lado se vuelve robusto ese tipo de cosas y la validación es más rápida, más eficiente, te aseguras de que tenés el tipo de valor que esperás, ¿verdad? Entonces, de nuevo, eh, es lo que suele ocurrir, ¿no? Lo que vuelve fuerte algo le genera ciertas ventajas, tal vez en el mantenimiento, pero puedo perfectamente ver lo que vos decís. Em, sí, sí. Otro, de nuevo, en ese rango de es tedioso, no es tanto un problema, sino que se vuelve algo tedioso, es que el archivo de configuración necesitamos tener un path, un, una ruta específica donde esperamos que esté ese archivo. Entonces ya eso se sale de la lógica de la aplicación como tal, sino que ya se vuelve una regla que tenemos que definir de antemano, que yo espero que mi archivo de configuración esté, qué sé yo, en el root, en el directorio raíz de mi proyecto, o esté en el directorio .config en Linux. De nuevo, son cositas que cuando trabajamos al momento de desplegar hacia un servidor Linux, no es tan complicado. Pero cuando trabajamos con aplicaciones CLI que se pueden ejecutar ya sea en Mac, Linux o Windows, ahí es donde tenemos que empezar a validar, ¿no? En qué ambiente estoy y dependiendo de eso es donde voy a ir a leer ese archivo, que con la variable de entorno es más simple. La variable de entorno Ujú. solo leo el valor y ya y listo, ¿no? Pero de nuevo, está en esa línea de no es un problema como tal, sino es algo poco ergonómico, por decirlo de alguna forma. Sí, al final lo tedioso sí es una desventaja, pues, que te Sí, genera otra ventaja, sí, pero pues es algo a considerar. Y puede ser que una aplicación más simple
eso te lleve a mejor usar variables de entorno porque es Correcto. pequeña y decidas usar eso. La Sí. solución que yo puedo sugerir es que no usen Windows, sino que usen Linux. No, no, mentira, es mentira, es una Apoyo broma. la moción. Sí, pero bueno, me gusta que vayamos viendo cómo fortalezas por un lado se vuelven desventajas en otro, y ya vamos a ver más adelante que lo que implica los diferentes ambientes y cómo van variando esos valores según el ambiente. Pero pasemos ahora a las variables de entorno, Juan, ¿verdad? Perfecto. Y las variables de entorno de manera simple son variables que están corriendo en el sistema operativo, en el runtime del sistema operativo, y pueden ser inyectadas en cualquier momento, solo que son variables que dependen de cada sesión. ¿Qué es una sesión? Cada vez que te conectas a un servidor, creas una sesión para vos, y esa sesión va a tener variables de entorno cargadas. Los sistemas operativos dependen de esas variables de entorno para muchas de sus funciones, ¿verdad? Comunes, sus tareas de día a día, por así decirlo. Hay una variable de entorno para ver en qué directorio estoy ahorita, una variable de entorno para ver qué tipo de terminal estoy utilizando, y hay variables de entorno para ver quién es el usuario que está conectado. Hay muchísimas variables de entorno que están a disposición del sistema operativo por cada sesión, ¿verdad? Entonces yo las puedo inyectar nuevas variables de entorno para el runtime, o puedo usar diferentes scripts para asegurarme de que esas variables de entorno estén siempre cada vez que existe una nueva sesión, ¿verdad? Porque como son para el runtime, si la agrego solo en el momento, cuando creo una nueva conexión no va a estar disponible esa variable de entorno, o cuando reinicie la computadora no va a estar disponible. Pero hay maneras de hacerlas permanentes, que cada conexión vuelva a generar la misma variable de entorno. Pero una variable de entorno es un key value pair que está disponible a nivel del sistema operativo. Y vos nos mencionabas, Juan, que por eso en Golang la manera de llamarlo es os.env o getenv, Get ¿verdad? them. Getenv. Porque lo del OS es una librería que interactúa con el sistema operativo. En Python Correcto. igual es la librería del sistema operativo la que utilizas para llamar las variables de entorno. Al igual que los archivos de configuración están separadas de tu código, ¿verdad? Sí. Pero y las vuelve dependiente del sistema operativo. Al igual que los archivos de configuración, porque están en el sistema operativo y no están en tu código o dependientes de tu código, las variables de entorno también, eso es intencional, pero eso es lo que es una variable de entorno. Ventajas, eh, le hemos ido mencionando, ¿verdad? Entre palabras que son fáciles de agregar, fáciles de manejar, menos tediosas, más fáciles de llamar en el código, ¿verdad? Mientras las mantengamos de que se inicialicen en cada conexión o en cada sesión, que Sí. se inicialicen. Eh, Fuera de lo que hemos mencionado, Juan, ¿se te ocurren otras ventajas para usar variables de entorno? Sí, creo que la más grande, la ventaja más inmediata es la simplicidad. Como ya lo mencionaba, si la aplicación solo requiere uno o dos valores para configurarlos, pues las variables de entorno pueden servir. Por ejemplo, estas variables de entorno pueden servir tanto para el funcionamiento de la aplicación como en algunas ocasiones incluso para la construcción de la imagen Docker. Creo que aquí tal vez nos estamos saliendo de lo que hablábamos, pero estas variables de entorno, su mayor atractivo sería pues que son fáciles de configurar. Eso creería yo. Y pues al momento de trabajar con ellas en la programación, también las puedo utilizar desde cualquier parte sin tener que haber inicializado una clase, un struct o cualquier cosa. Solamente la mando a llamar, solo la obtengo del sistema operativo. Va ligado a la simplicidad, entonces eso lo hace muy atractivo. Pero, bueno, ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Los problemas que pueden ser con esto, ¿no? Que es un texto plano. Sí, correcto. Sí, es un texto plano y ya te requiere agregar otras cosas. Fíjate que yo le voy a agregar una ventaja más, Juan, y que es el dinamismo de la variable de entorno. Porque como nos dabas ejemplos vos
Normalmente donde la necesitas, llamas os.getEnd, el nombre de la variable, y va a ir al sistema, la va a jalar y va a ver cuál es el valor. Mientras que, y entonces eso puede hacer que en el camino ajuste ese valor y ya lo está reconociendo automáticamente, ¿verdad? Muchas veces puede ser, con eso se resuelve. Mientras que un archivo de configuración, aunque es dinámico, se carga normalmente al inicio, porque no lo vas a estar leyendo cada vez que necesites ese valor. Eso se vuelve ineficiente y está generando I/O en disco duro. Entonces, normalmente hay un proceso de inicialización y luego guardas esa estructura en una variable, en otra estructura interna. Y si haces cambio al archivo de configuración, no lo vas a ver en runtime porque, porque ya están cargados. Entonces toca reiniciar el servicio. No ocupas volver a publicar, no ocupas nada de eso, pero normalmente toca reiniciar el servicio para que el servicio vuelva a inicializarse con el nuevo valor en el archivo de Ujú. configuración. Ojo, a veces pasa con las variables de entorno, quiero decirlo, ¿no? Porque como ya les mencioné, las variables de entorno son por sesión. Entonces, si tenés, digamos, una aplicación en Node.js, esa aplicación cuando se ejecuta ese proceso, crea una sesión para sí mismo. Solo porque cambié el valor de la variable de entorno para mi sesión, no significa que la sesión del proceso de Golang va a ver ese cambio, ¿verdad? Porque esa es la parte, ¿no? Donde las variables de entorno son por sesión. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, a veces puede ser de que tenga que cambiar la variable de entorno en mis scripts que inicializan la variable cada vez que se inicia una nueva sesión y me toque siempre reiniciar el servicio para que la nueva sesión que se cree para el nuevo servicio vea ese nuevo valor. O sea, a veces siempre se puede requerir, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, con PHP, desde el archivo de configuración le puedo inyectar variables de entorno al proceso para hacerlo y entonces lo hace normalmente más dinámicos que los archivos de configuración. No sé si te has topado con ese tipo de cosas, Juan. Para serte honesto, no estaba muy al tanto sobre las sesiones, el hecho de que pueda que no cambie automáticamente. Normalmente trabajo con los archivos de configuración, entonces tal vez por eso no, Ujú. no he tenido que explorar mucho esa parte. Pero bueno, lo voy a anotar mentalmente. Am, sí, el dinamismo es también muy importante, pero también quisiera como darte un contraargumento. No estoy diciendo que no esté de acuerdo con lo que decís, pero un contraargumento podría ser que eso depende. Puede ser que tal vez la variable de entorno que yo estoy cambiando nunca más la vuelva a leer. Así que Mm. tiene que ser un proceso en específico que yo de antemano em, ya haya pensado en que cada vez que se ejecute eso, voy a leer la variable. Eso por un lado. Por el otro, los archivos de configuración también pueden ser recargados. De hecho, en Go hay una librería llamada am, Viper, Mm. Viper como de la serpiente, y es para el manejo de los archivos de configuración. Y tiene una funcionalidad muy interesante que me permite a mí observar si hay cambios en la configuración. Así que también, no la he utilizado de esa manera, pero hasta donde tengo entendido me permite a mí cambiar el archivo de configuración y debería recargar todo automáticamente. Así que, bueno, nuevamente, esto lo que quiero dar a entender es que también va de la mano con la lógica que estemos implementando. La lógica que va a determinar si yo quiero a futuro poder cambiar los valores que se cargan automáticamente. Cuando son servicios o aplicaciones que van a correr en un contenedor Docker, por lo general no tenemos que preocuparnos tanto por eso, ya que la idea es que si necesito cambiar algo de la configuración o de las variables de entorno, lo cambio y luego solo reinicio el contenedor, porque el contenedor debería ser efímero, no tener ningún estado. Pero sí, es algo que también, dependiendo de lo que necesitemos, se puede hacer.
Sí, fíjate que estoy muy de acuerdo vos lo dijiste contraargumento, en realidad que me parece un argumento válido y estoy muy de acuerdo con él. Yo creo que estamos, y vale aclarar para las personas que nos ven y nos escuchan, estamos tocando como de manera general, ¿no? Ujú. Y hoy en día con los contenedores, la mayoría de este tipo de cosas no son realmente un problema tan serio porque en cada despliegue se levanta un nuevo contenedor y eso es rápido, ¿no? Y ya Sí, sabemos que un nuevo contenedor es como haber levantado una nueva máquina virtual por completo desde cero y eso sí, pasa en segundos. Entonces, muchas de estas cosas realmente no son una complicación con contenedores, más allá de que es importante que entendamos cómo funciona. Y por supuesto, ya vamos a ver un poquito de eso, pero en contenedores, un archivo de configuración no va a ser un archivo dentro de tu contenedor, sino que se tiene que montar luego, ujú, ¿verdad? Y eso trae otros retos, pero sí, sería mayormente un problema si corriera en máquinas virtuales. Ahí tal vez sería un problema más a considerar que en sí. contenedores, pero O cuando estamos sí, trabajando con herramientas, por ejemplo, un CLI, una herramienta de CLI, también, y que está con un archivo de configuración, ahí vale más la pena de estar ajá. pendiente de si cambió o no. Sí, el tipo de aplicación cuenta, ¿verdad? Y Ujú. estoy muy de acuerdo con ello. Me llama la atención eso que decís de recargar, y es un concepto que ya he escuchado, sin embargo, no lo he visto puesto en práctica, Juan. Recargar la configuración, ¿cómo funcionaría eso? Como que crearías un endpoint, asumiendo que esto es un API, crearías un endpoint que genere, que vuelva a cargar la configuración o cada cierto tiempo volvés a leer la configuración, porque sé que no lo vas a hacer en cada request, sino yo como alguien de sistema, si vos me decís que tenés una aplicación que en cada request va a leer el archivo de configuración, probablemente no creo que te lo acepte mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona en ese sentido implementar eso? Depende mucho de cómo va a funcionar, obviamente, ¿no? Todo, siempre la respuesta inmediata es depende. Sí, sí. Pero asumiendo que lo que queremos es que la configuración sea dinámica, yo lo que haría es que en vez de cargar estas configuraciones, por ejemplo, lo que te mencionaba, ¿no? La cantidad de tareas que podemos realizar de manera concurrente. Digamos que inicialmente tiene un valor de dos tareas. Yo lo que haría es que en vez de cargar ese valor al momento de inicializarlo y guardarlo dentro de, digamos, la clase de concurrencia, ¿no? Tengo una clase que tiene las tareas. En vez de guardar ese valor en una variable de la clase, lo que haría es que cada vez que quiera decidir cuántas tareas, voy a ir a leer a una variable global de la configuración. Entonces podríamos tener, por ejemplo, un paquete llamado settings dentro de nuestro sistema. Y settings tiene de manera pública o expuesto el valor, ¿no? De la cantidad de tareas. Así que eso lo que me permite a mí es que si yo cambio ese valor, pues como cada vez que yo necesito decidir cuántas tareas, estoy yendo a leer esa configuración, entonces ya ahí sería de manera dinámica. Ahí lo que tendríamos que tener en cuenta es que si bien yo estoy decidiendo cada vez que estoy decidiendo, estoy yendo a leer al package de settings, el paquete de settings como tal no tiene que estar abriendo y cerrando el archivo constantemente. Es solo que va a abrir y cerrar el archivo cuando detecte que hay un cambio. Pues Ajá. ahí podría estar simplemente viendo si hay un cambio en el archivo como tal, tiene una referencia y así. Esto ya lo hacen muchas librerías, entonces eso yo recomendaría no hacerlo directamente nosotros. Ajá, ajá. Sí, Sí, no pero reinventar el agua hervida ahí. sí, 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 es lo mejor. Pero por lo general, pues lo que se hace sería eso, ¿no? Estar yendo a un punto central de la configuración, en vez de tener los valores ya en la clase solita, ¿no? Como que Ajá. tiene. Sí. Ujú. Sí, no, interesante, interesante, pero como te digo, es obviamente un concepto por el cual ya ha cruzado Ujú. enfrente de mí, por así decirlo. Sin embargo, no le había prestado atención a cómo se implementa y me parece interesante. Son muy Em, contados los casos, creo yo, donde en
en tiempo de ejecución ahí podemos cambiar la configuración. Entonces, es normal que uno no lo haga. Sí, no, y es que lo que decís que la respuesta es depende, realmente es la respuesta correcta, depende, porque normalmente, como te digo, sobre todo hoy en día con contenedores, no necesitas Ujú. estar yendo a leer constantemente o hacer cambios tan dinámicos, porque recrear los contenedores, los pods, ya es bastante dinámico como para querer agregar tanta Sí, complejidad, ¿no? Pero el depende significa que van a haber casos en los que sí querés que sea súper dinámico y ahí donde implementas ese tipo de cosas y sí. bueno, me has Es dado que esa guía hoy. siempre me esfuerzo, y esto lo digo en general, ¿no? Para cualquier developer que está escuchando, me gusta forzarme a pensar fuera del ambiente de desarrollo web. Creo que normalmente nosotros pensamos en términos de un servidor de Linux en la nube y me conecto y microservicios, etcétera. Pero hay muchos otros tipos de aplicaciones. Entonces, para estos otros tipos de aplicaciones hay otros desafíos y otras formas de hacer las cosas. Sí, sí, no puedo afrontar un CLI como que es una aplicación web, porque el Ujú, CLI en cada ejecución correcto. se inicializa de nuevo, ¿no? Sí, Se sí, sí. inicializa y termina. Es un Ujú, programa que se inicializa y termina con cada comando, con cada ejecución. Entonces ahí es totalmente diferente a un servicio web que va a estar constantemente corriendo y ejecutándose. Entonces sí, ujú. no, comparto eso, me gusta. Em, para avanzar, Juan, voy a decir una desventaja, en mi opinión, de las variables de entorno, sobre todo comparado con archivos de configuración. Y es que, en mi opinión, Juan, esta es una opinión mía. Yo no sé si esto lo vas a encontrar en libros por ahí, en otros blog posts, porque es algo que nunca he tenido que buscar, porque esta es mi opinión. Y Va a es estar que cuando saques tu libro. cuando saque mi libro, sí, pendientes. Ujú. 2030. No. Pero yo creo que, yo estoy convencido que son un poco más inseguras en comparación con el archivo de configuración. ¿En qué sentido? Y quiero dar un poco de una aclaración y como contexto. Yo siempre he dicho que en cuanto a seguridad, si alguien accesa a tu sistema, ya sea a tu servidor, tu contenedor, si alguien llega a accesar hasta ahí, realmente que tenés un problema más serio que las vulnerabilidades que puedan tener tu aplicación, ¿no? O sea, alguien ya llegó hasta ahí, ya casi, o sea, vos puedes tener los archivos encriptados, pero como se conectó a tu servidor o a tu pod, en runtime no van a estar encriptados, ¿no? Entonces, ya ahí la encriptación y todo eso no contó, porque alguien ya entró a tu sistema, ¿no? Entonces, no es una perspectiva de inseguridad desde ese sentido, eh, ¿verdad? Porque si alguien entra a tu sistema, ya está complicado. A veces dicen tener servicios en redes privadas, no son redes públicas, redes expuestas, y quieren que encriptes la conexión entre las redes privadas. Y es una buena práctica, está bien, ¿no? Está muy bien, es una buena práctica. Pero de nuevo, si vos tenés un attacker que tiene la opción de estar en medio de la comunicación en una red privada, tenés otro problema serio, ¿no? Entonces, Sí, ya el hacerlo por, cifrado pasa a a segundo plano. sí, 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 ¿verdad? Entonces, sí encriptarlo siempre, pero lo más seguro es que si alguien logró ponerse entre la comunicación de dos servicios internos, es muy probable que no le cueste mucho entrar de un solo a uno de esos sistemas, ¿no? Pero habiendo dicho eso, en la comparación de variables de entorno contra archivos de configuración, como ya lo mencioné, están en runtime corriendo, todos estos lenguajes de programación tienen una forma de accesar a todas las variables de entorno y a desplegarlas, hacer un dump de todas las variables de entorno, ¿no? Vos nos dijiste que el os.getEnv y le das una variable específica, ¿no? Ujú. Pero hay una manera, estoy seguro, en Golang de os.algo y que te va a hacer el dump de todas las variables de entorno que existen. Lo mismo pasa con Python, con PHP, con Ruby, con el lenguaje que uses. De la misma manera que tienen forma de accesar a ellas, tienen forma de saberlas hacer un dump. Entonces, si alguien logra hacer un code injection en tu aplicación web, esta es la perspectiva web, ¿verdad? Si alguien logra hacer un code injection, puede hacer una inyección de
de ese comando, de esa directiva en el lenguaje de programación que esté escrito para hacer un DOM de todas las variables de entorno. Uno necesita saber cómo se llama la variable de entorno. Yo no necesito saber cómo se llama la variable de entorno donde tenés el token para conectarte a un servicio crítico o donde tenés la información de la base de datos. Si yo logro hacer el code injection para que me despliegue todas las variables de entorno, con esa información ya tengo lo que necesito para hacer un ataque más dirigido, ¿verdad? Mientras que con archivo de configuración alguien puede decir, bueno, pero puedes decirle que te despliegue el contenido del archivo de configuración. Sí, es cierto, pero tienes que saber en dónde está físicamente ese archivo. O si guardó eso en una estructura, el contenido del archivo en una estructura, una variable, tiene que saber cómo se llama esa variable, esa estructura, para poder mostrarla, ¿no? Porque Ujú. no hay un comando que diga hacer un DOM de todas las variables que tenés en memoria, ¿no? No existe eso, pero las variables de entorno sí. Mientras que para el archivo de configuración tengo que saber cómo se llama o dónde está ubicado, cuál es el nombre de la variable si quisiera hacerlo. Entonces ya es mucho más difícil poder hacerlo, ¿no? Entonces yo sé que puede sonar algo, alguien puede decir, pucha, pero te estás buscándole el detallito, la manchita negra en la pared blanca. Sí, puede ser, pero cuando se trata de seguridad, nos toca hacer eso, ¿no? Entonces yo siempre digo, si alguien ya accesó, el problema es más serio, pero algo como un code injection, sí nos corresponde a nosotros, tanto los desarrolladores en la seguridad de su aplicación, como nosotros los de operaciones y sistemas, ¿no? Entonces, Ujú. por esa parte también es una de las razones por las cuales yo preferiría archivos de configuración contra variables de entorno. No sé si lo hemos discutido antes nosotros, Juan, ¿verdad? Yo lo recuerdo muy bien haber mencionado estas Sí. cosas, pero si eso es parte de las razones por la cual al final, porque ya nos dijiste que vos preferís los archivos de configuración mayormente, no sé si eso cuenta entre las cosas por las cuales vos decidís usar archivos de configuración contra variables de entorno. Es un gran motivo, la verdad, para utilizar los archivos de configuración, porque es muy posible recibir un ataque de inyección. Siempre existen exploits que no conocemos y que los atacantes pueden utilizar y desplegar las variables. Aun si no es con un comando en específico, a veces en Go o en cualquier lenguaje de programación podemos ejecutar comandos de, de shell. Por ejemplo, Ujú, en Go hay una forma donde podemos utilizar, mandarle ejecuciones, ¿no? Por ejemplo, en mi computadora o en el servidor está instalado Docker. Entonces, desde Go yo puedo utilizar el comando Docker, le paso esa instrucción al sistema operativo y lo ejecuta. ¿Qué pasa? Que esas instrucciones son de tipo texto, son strings. Así que dependiendo de la aplicación, podría ser que recibamos algún parámetro se lo pasamos a esta instrucción como parámetro extra, pero podría haber un tipo de inyección ahí que no del que no estemos al tanto, ¿no? Y de esa manera podríamos imprimirlo. De hecho, se lo recomiendo a las personas que lo intenten, abran una terminal y escriban la palabra env, env pequeña, y eso les va a mostrar todas las variables de entorno que están cargadas en su ambiente de escritorio en este momento. Así que sí, ese es de los motivos más grandes y más determinantes al momento de utilizarlo. Otro motivo como que eso fue el motivo que me orilló a empezar a explorar los archivos de configuración y fue a una solución que nosotros implementamos, recuerdo, en su momento. Recuerdo que hablábamos, bueno, dónde va a estar este secret, cómo vamos a hacer el rotation y todas esas cosas. Pero otro motivo que es el que me hizo a mí más utilizarlo más seguido en diferentes tipos de aplicaciones es cuando estoy trabajando con CLIs. Cuando yo estoy haciendo mi propio CLI, para mí, personalmente, es mucho más cómodo guardar todas las configuraciones en un archivo en específico. En ujú, Linux, el estándar es que las configuraciones se guardan dentro de un directorio llamado .config.
dentro de .config vamos a encontrar las configuraciones de las diferentes aplicaciones que tenemos instaladas. Ajá. Así que yo puedo guardar esa configuración ahí y mi CLI, mi binario, lo puedo estar leyendo desde esa parte. ¿Y qué me permite eso? Pues me permite que en el CLI muchas veces tenemos los comandos de init, setup, configure. Por ejemplo, AWS es AWS configure y ya nos empieza a pedir los parámetros para configurar nuestro perfil y los tokens, etcétera. Así que con los CLIs eso es muy conveniente poder Mm. estar cambiando estos valores y no estar seteando variables de entorno, que también se puede, ¿no? También es válido. Pero cuando tenemos muchos archivos de configuración, pues eso puede ser muy cómodo. Aparte que, de nuevo, como es una ruta en específico que ya conozco, se vuelve un poco fácil para mí ir a ese directorio, buscar el archivo de configuración y modificarlo si así yo lo quisiera, de manera externa, ¿no? Así que sí, ese para mí ha sido uno de los motivos por los que me he vuelto fan de esta manera de configuración. Sí, sí, no, y lo comparto con vos, en todo sentido, la idea. Y de nuevo, no es que estemos diciendo de que usar variables de entorno está mal o quien Claro. las está usando está mal. Por el contrario, es uno de los estándares en la industria, ¿no? O sea, o usas Sí, archivos de configuración o usas variables de entorno. Según el caso, va a haber una mejor que otro. Al final del día, ¿cuál preferís? Es acorde a tus necesidades, acorde a tus preferencias. Y de hecho, Juan, hay ciertos casos en los que no puedes evitar usar variables de entorno. No tenés la opción de un archivo de configuración. Por ejemplo, en serverless, ¿verdad? En serverless o en estos servicios de SaaS, de Software as a Service, no tenés la opción de inyectar un archivo de configuración, a menos que lo hagas dentro de tu build y que quede dentro del contenedor, lo cual es una mala práctica, ¿verdad? Es una mala práctica. eh, si ya les dije, ¿verdad? Si necesitan un archivo de configuración al momento de un build, quiere decir que hay algo malo, ¿verdad? sí. Pero a menos que sea así, realmente lo que es con serverless o con software as a service como Heroku o estos servicios que te dan ese tipo de cosas, no tenés la opción de archivos de configuración. Pero sí te dejan inyectar variables de entorno. Entonces, en ese caso, ¿no? Es tu única opción y no estarías haciendo algo malo, ¿verdad? Solo porque estás usando variables de entorno y no archivos de configuración. Entonces, por esa parte ahí no hay nada que discutir, ¿no? O es archivo, o es variables de entorno, o es variables de entorno, no hay otra Ujú. alternativa, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí, tampoco hay que ser extremistas y no estamos diciendo que las variables de entornos están mal o desfasadas o nada que ver. Aunque ya veo que van a haber comentarios de personas diciendo de que cómo nos atrevemos a, a recomendar Sí, una cosa sobre la otra. Pero la verdad es que no. Eh, en mi día a día utilizo variables de entorno constantemente. Es solamente desde nuestra perspectiva, si tuviésemos que elegir una opción o la otra, pues como ya han visto, pues preferimos un archivito de configuración. sí, nuestra perspectiva y nuestra preferencia, ¿no? Sí, También tenemos derecho a preferencias, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, que nos respeten esa parte. Y de hecho, Juan, sobre todo cuando hablas de CLI o incluso servicios, yo honestamente prefiero que soporte ambos, eh, Mm, que sí, lea el archivo de configuración, pero que si existe la variable de entorno, tome el valor de ahí, porque tal vez para una ejecución en particular quiero probar un valor nuevo o quiero apuntar a otro lado sin necesidad de cambiar el archivo de configuración. Vos mencionaste, por ejemplo, el CLI de AWS, ¿no? Que cuando le das configure, vos pones los valores y en realidad lo que hace es que crea el archivo de configuración por ujú, vos o lo modifica, ¿verdad? exacto. Pero aunque exista el archivo de configuración, si yo le paso la variable del key y el secret, él va a usar esos valores para autenticar en lugar de lo que tengo en mi archivo de configuración. Entonces, como para un troubleshooting, una prueba corta,
hasta prefiero más bien que soporte ambos, ¿verdad? Yo voy a preferir el archivo de configuración, pero para el dinamismo, cuando lo necesite, voy a preferir el archivo de configuración y eso más bien me da lo mejor de los dos mundos, a la vez me da las vulnerabilidades de los dos mundos. No, pero a pesar de que me da también las vulnerabilidades de ambos, de poder inyectar una variable de entorno y tratar de modificarlo, yo en lo personal prefiero tener las dos ventajas, ¿no? Pero sí, normalmente me inclino por el archivo de configuración, por Eso ese lo he tipo de razones. visto en los GitHub Actions. Yo personalmente, ¿no? Lo he visto en los GitHub Actions de herramientas que me permiten a mí configurarlas de otra manera, pero al momento en que se ejecutan dentro de un GitHub Action, utiliza las variables de entorno. Entonces eso me permite a mí ir a la configuración del repositorio, crear el GitHub secret y ese secret es el que va a utilizar como variable de entorno. Eso lo he Mm. visto también. Sí, 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 sí. Pero bueno, son las opciones que hay, ¿no? Ahora, habiendo mencionado cómo se usan como que sus pros y contras, me gustaría, Juan, que hablemos un poquito, no necesariamente a profundidad, pero un poquito de cómo llegan esos valores a tu sistema, ¿no? Ok. Recordemos que la intención de esto es la parte configurable de tu aplicación o de tu sistema, ¿verdad? Son áreas configurables que queremos que se puedan estar cambiando sin necesidad de estar cambiando el código fuente. Son áreas configurables, pero ¿cómo llegan a nuestro sistema? Ya hemos mencionado de que en un ambiente de prueba son diferentes las credenciales que necesitamos para base de datos que lo que ocupamos en el ambiente de producción. E incluso va cambiando por ambiente. Entonces, cómo llegan estos valores de configuración, ya sea archivos de configuración o variables de entorno, a tu sistema. Y entonces, yo creo que lo que es relevante discutir de manera breve, Juan, sería entre un ambiente de contenedores y un ambiente de máquinas virtuales, porque ya dijimos que cosas como serverless, perdón, Sí, y SaaS, pues necesitas variables de entorno y te lo da la interfase. Tienes un dashboard y ahí lo incluís y pues es sí. bastante fácil y va a depender de cuál es la plataforma, pero al final lo haces desde una interfase gráfica. Pero en cuestión de despliegue de aplicaciones que vos controlás en tu infraestructura, de nuevo, ya sea para máquinas virtuales o para contenedores. Y en una máquina virtual, si nos vamos con las variables de entorno, pues normalmente son agregadas por el sysadmin o por la persona de operaciones. Ya sea el desarrollador o el project manager o el arquitecto, alguien sabe cuáles son los valores finales para cada ambiente, se los da de manera segura al de sistemas y él va y se asegura de que esas variables de entorno existan. ¿Verdad? En esto estamos hablando de archivos, de sistemas que corren en máquinas virtuales, en instancias. Y es lo mismo con los archivos de configuración. Ujú. El arquitecto, el programador, se los da a la gente de sistemas y alguien va y los agrega, se asegura que el archivo exista. Eh, Va a cambiar los valores que tenga que cambiar por cada ambiente. En el ambiente de prueba va a agregar el archivo de configuración con los valores del ambiente de prueba o las variables de entorno con los valores de ambiente de prueba. Y lo mismo en cada ambiente, producción, etcétera. Entonces, en la mayoría de los casos, ese es el flujo. ¿Hay ciertas formas de automatizar? Sí, sí las hay. A veces se puede hacer, por ejemplo, en ambientes de nuevo. Recordemos que ahorita estamos hablando de ambientes de máquinas virtuales, ¿no? Se pudiera hacer como en un CI/CD pipeline que genere el archivo y lo inyecte. La negativa de eso es que cuando el CI/CD pipeline hace eso y genera un archivo, eso se vuelve como un artifact, ¿verdad? Y ese artifact a veces queda guardado dentro de tu sistema Mm, de CI/CD pipeline por un ujú. tiempo y está al riesgo de que alguien pudiera accesar a él. No, ¿verdad? De nuevo, todo eso debería ser protegido con usuarios, ¿verdad? Y autenticación, two-factor authentication y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues queda guardado como artifact cualquier archivo que se genera. Pero si lo queremos automatizar, el control de esos archivos,
en un ambiente virtualizado podemos usar un CI/CD pipeline para hacerlo, pero normalmente es así, Juan. Y yo recuerdo que conversaciones que en algún momento tuvimos vos y yo con otras personas, alguien decía, es que si el archivo está ahí en el servidor o la variable de entorno y se conecta a alguien y lo ve, va a poder tener acceso a ellas. Y mi respuesta en eso siempre ha sido, bueno, alguien tiene que saber esos secrets, ¿no? O sea, esa información alguien la tiene que saber porque de alguna manera tiene que llegar. No la puedo crear de la nada y ya, que se empiece a pasar a todos lados y nadie la va a saber. Alguien lo tiene que saber. Entonces, por esa parte, hay que asegurarnos de tener un flujo de que solo las personas necesarias lo sepan, porque yo no tengo por qué saber los secretos de una aplicación que yo no manejo. No es que yo voy a tener mala intención si lo supiera, porque no es así, pero una persona más que lo sepa es un riesgo más. Sí. Y en ese caso es un riesgo innecesario, ¿no? Porque yo ni necesito saberlas. ¿Para qué vas a correr ese riesgo de que de alguna manera a mí se me escape sin querer? ¿No? Entonces, esa es la manera que normalmente llegan o las variables de entorno o los archivos de configuración a sistemas que corren en máquinas virtuales. ¿Se me escapa alguno, Juan? ¿Vos conocés de otro? Am, no estoy muy seguro, creo que... Ahora, esto referente a lo que hablábamos en el episodio anterior sobre configuration management, aquí es donde entraría Ansible o no. Sí, sí. Fíjate que me gusta que lo menciones, Ajá. porque mi respuesta ha sido como alrededor de lo tradicional y genérico, ¿no? De lo más, Recordemos, forma manual, digamos. si lo quieres poner de esa manera, ¿no? Como Ajá. forma manual, como te digo, puede ser un CI/CD pipeline donde lo tengas ahí. Se puede manejar con Configuration Management en sistemas grandes. Normalmente yo lo haría con Configuration Management. Ya toca manejar la información sensitiva con secretos de forma segura y vamos a hablar un poquito de eso también de forma breve, pero esa es otra manera en la que puedes estar asegurándote de estar pasando el archivo. Entonces, es la forma en la que yo lo hiciera. Sin embargo, siempre ahí, Juan, pues alguien tiene que saber cuál es ese valor para ponerlo en tu configuration management y luego Sí, que el configuration management haga el despliegue, ¿no? Entonces, eh, 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 por eso te digo, sí. esa parte alguien tiene que saber esos valores, sí o sí, pero me gusta que hagas la pregunta, en realidad, de manera preferible, esos valores se van a manejar con configuration management. Pero sí, sí me llama la atención y me saltan las alarmas y tengo muchos recuerdos de cosas que he visto. Cuando decís pasa los valores de manera segura, porque cuántas veces no hemos visto que se pasan las credenciales de algo por medio de Slack, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, O hay empresas que utilizan WhatsApp para la comunicación interna, entonces sí, podríamos tener todo súper seguro nuestro sistema y están cifradas los valores, pero en nuestro sistema de comunicación está en texto plano. Entonces, es muy importante saber manejar esos secretos. Sí, es que ese es un tema por sí solo, Juan, ¿verdad? Sí, Porque yo puedo tener el implementado en el departamento, en el equipo, la manera más segura y eficiente para movilizar esa data sensitiva entre sistemas, entre desarrolladores, entre usuarios, etcétera, la manera más segura posible. Pero si cuando yo la recibo, la agarro y la copio en texto plano en mi laptop, ahí estoy exponiéndolo a que cualquiera pueda tener acceso a ella, ¿no? en un Y sticky note. exacto, y toda esta seguridad que se implementó allá, vine a vulnerarla yo de manera fácil. Y alguien puede pensar, sí, pero ¿quién la va a sacar de mi laptop? Bueno, esa es la mentalidad Mm, que los hackers quieren que tengas. Si sí, pensás así, estás bien alineadito con los hackers, ¿verdad? sí, Con las personas con mala intención. Entonces, de nuevo, ese es un tema por sí solo, ¿verdad? Pero más allá de ello, lo que se busca es de manera segura, con Configuration Management, copiarla y hacer el despliegue. Porque, por ejemplo, Ansible te va tirando el output de lo que va haciendo. Y si no sabe que eso es una información sensitiva,
te puede tirar Mm, el password o el token en el output. Y para quienes no sepan, ese resultado, ese output que estás viendo en tu terminal, queda guardado en texto plano en tu computadora, ¿verdad? El historial y eso queda guardado en texto plano en tu en los computadora. logs. Entonces hay manera de accesar a ello, aunque vos lo diste clear y borrar, hay manera de accesar a ello por un tiempo, ¿no? Entonces tampoco querés que se despliegue. O igual si estás en CI/CD y lo querés inyectar como secreto, si no lo haces de esa manera, en el output del CI/CD va a quedar ahí cuál es el password, cuál es el token, etcétera. Entonces, Ujú, el manejo de los secrets es un tema por sí solo. sí. Al final del día, lo que tenemos que saber es que alguien va a saber esos valores y tiene que asegurarse de inyectarlos de forma segura, ya sea manual, cuando se trata de instancias, ¿verdad? Porque recordemos que estamos todavía hablando de instancias, ya sea manual o ya sea automatizada con CI/CD o de preferencia, que es lo que yo uso y busco usar siempre, es Configuration Management. Ujú, sí. Sí. Sí, Eh, siempre las máquinas virtuales, como, bueno, por eso hemos transicionado a otro sistema, ¿no? De despliegue, pero sí, las máquinas virtuales tienen estos, ¿qué les diría yo? Desafíos. Ahora los veo como desafíos, antes era la norma. Sí, igual de un lado como developer, pues lidias menos con ellos. De mi parte Sí. me toca, ¿no? Hay servicios bases de datos, normalmente siguen corriendo en máquinas virtuales, eh, a- Mm, clusters grandes para caching. Muchas veces se prefiere que corran en máquinas virtuales. Entonces toca siempre lidiar con sí, ese tipo de cosas, ¿no? es cierto. Igual mantener un clúster de Kubernetes, aunque no toque interactuar de manera directa con los nodos hoy en día, cada vez menos, pero al final son máquinas virtuales y tengo que asegurarme que tengan seguridad acorde, ¿no? Pero bueno, esa es la manera. Y hablando de eso, pasemos ahora a cómo se maneja esa información en ambientes de contenedores, Mm, ya sea las variables de entorno o los archivos de configuración. Y es en esta parte, Juan, donde que manejes vos por tu cuenta, en tu código, si variables de entorno o archivos de configuración, cuando es con contenedores de la parte administrativa, se vuelve un poco menos relevante a veces, ¿verdad? De la parte de código, pues no, siempre van a haber las diferencias marcadas, existen independientemente de dónde corra. De la parte administrativa no existe mucha diferencia. La parte de seguridad sí se mantiene, lo que dije, ¿no? De que es más fácil sacar un DOM de todas las variables de entorno que encontrar cuál es el archivo de configuración. ¿Pero por qué? Porque en contenedores el archivo de configuración se inyecta, por ejemplo, en Kubernetes lo inyecta ya sea con un config map. Un config map es un ok. recurso dentro de Kubernetes que le puedes dar de contenido muchas líneas y generarte con ello un archivo, ¿verdad? Un mapa de Eh, un configuraciones. mapa de configuraciones es la traducción literal, correcto. Ajá. Y también tienes secrets dentro de Kubernetes que son idealmente donde guardan información sensitiva y cómo se llama, e igual puede traducirse a que eso genere un archivo dentro de tus contenedores y ese config map se monta dentro de cada contenedor en el directorio donde el código espera que exista el archivo de configuración, ¿verdad? Entonces, cuando el developer, el arquitecto, me da a mí, como alguien de sistema, el archivo de configuración que quiere, yo creo el config map o yo creo el secret dentro de Kubernetes y me aseguro de montarlo en el directorio que lo necesita. Hablando de manera manual, ¿no? ¿Verdad? Me aseguro de montarlo en donde lo necesita. Y lo mismo con las variables de entorno. Dentro de Kubernetes o dentro de Docker Swarm, le doy, le digo que quiero estas variables de entorno definidas y se las creo, ¿verdad? Y desde ahí las estoy modificando y de esa manera es como terminan o las variables de entorno o los archivos de configuración en un ambiente de contenedores. O sea, desde tu perspectiva, ya sea variables de entorno o archivos de configuración, ambos representan el mismo nivel de esfuerzo. Mira que no se te olvidó lo que dije, va. No, mira, me gusta que preguntes porque tenía pensado aclararlo. No sé si necesariamente el mismo nivel de esfuerzo,
puede que algo inicialmente sea tedioso, ¿verdad? Ok, Pero porque si vos me das que es un archivo de configuración, para mí va a ser relativamente simple. Crear el config map y montarlo dentro del contenedor, ok. ¿verdad? Pero como normalmente se trabaja dentro de Kubernetes específicamente, se trabaja con algo como Helm, ¿verdad? Que el Helm lo que hace es que genera templates de los manifiestos Ajá. de Kubernetes. Normalmente no se trabaja con el manifiesto por sí solo, porque entonces se vuelve tedioso, sobre todo cuando tenés muchas aplicaciones del mismo tipo, ¿verdad? Entonces tendría que ir a cambiar el manifiesto de cada aplicación y tener manifiestos por cada aplicación. Mientras que con Helm, el Helm templetiza por usando un solo file como referencia, que es el values file, templetiza para cada aplicación. Ok, Entonces, de nuevo, si vos me decís que es un config file, yo voy a poner en Helm que cree el config map o el secret, dependiendo si es información sensitiva, y que eso lo monte en un directorio específico que es donde lo espera tu aplicación. ok, Ahora, si tu aplicación es con variables de entorno, yo voy a crear siempre el config map, ¿verdad? Pero Kubernetes tiene una forma de crear variables de entorno en base al config map, oh, ¿verdad? ok, Entonces, ok, yo le voy a decir a Kubernetes, ok, la variable de entorno en mayúscula db-user va a ser igual a el config map de aplicación uno y dentro del config map la variable que se llama db-user. Y entonces así le asigno a la variable de entorno un valor que está en un config map o un valor que está en un secret. Y de esa manera le monto todas las variables del entorno sacándolas de un config map, ¿verdad? De hecho, una de las mejores prácticas que se suele hacer con Helm, ya dije yo que crea los templates ok, basados en un solo archivo, que es el values file. Es un YAML file con un montón de valores. sí, Entonces, en ese values file vos podés pasarle, digamos, el nombre que a veces son parte de un archivo de configuración, el nombre de la aplicación, la URL, ¿verdad? El puerto en que va a escuchar. Si querés que tenga un cron job corriendo, entonces vos le pasás esos valores a un archivo de configuración. Entonces, yo los puedo poner en el values file del YAML y lo que voy a hacer atrás con Helm es que voy a agarrar esos valores y con esos valores voy a crear un config map aunque sean variables de entorno, perdón, aunque sea con config map lo tuyo, ¿no? Voy a agarrar esos sí. valores del values file, voy a crear un config map y luego voy a agarrar ese config map para, ya sea, inyectarlo como config map, si así lo querés, o para crear las variables de entorno del config map, si así lo querés, ¿verdad? O sea, el punto de entrada siempre sería el config map de Kubernetes y ya después eso se puede convertir ya sea en variables de entorno o un archivo de configuración. Exacto, exacto. Va a ser o Ok, config map, perdón, o secret, si es sensitivo, secret. ¿verdad? Ajá, O secret. Entonces, eso significa que si vos tenés un archivo de configuración, ¿verdad? Yo siempre voy a crear un config map con key values, probablemente, ¿verdad? O formo el archivo de configuración, porque el config map puede ser un JSON, puede ser un YAML, puede ser un TOML, un MINI, y ok, puede ser un bash script, puede ser un config file de Nginx. Eso es lo que se usa para inyectar configuraciones en Nginx, por ejemplo, con Helm, dentro de Kubernetes, perdón, un config map de Kubernetes. Pero entonces al final del día, para inyectar eso dentro de los contenedores, ya sea por variable de entorno o como config map, el punto de pivoteo va a ok. ser o un config map dentro de Kubernetes o un secret de Kubernetes, ¿verdad? Entonces, es en esa parte donde sí el esfuerzo varía un poco, pero al final del día yo tengo que crear o un config map o un secret. Y esa es en la parte en la que te digo que para ya Mm, en contenedores, ok, ok. en cuestión operativa, no hay tanta diferencia, por así decirlo. Sobre todo una vez que tenés listo el Helm file, el Helm chart, perdón,
¿verdad? Y que eso va a empezar a repetirse. Si usaste variables de entorno o archivos de configuración, para mí se vuelve casi que irrelevante. De nuevo, más allá de los beneficios, pros y Sí, contras en cuestión de seguridad, ¿verdad? Más allá de eso, dentro de contenedores se vuelven menos relevantes y por eso mencionaba al inicio que muchas de las ventajas y desventajas que estamos dando es como de manera general, ¿verdad? Como para incluirlos a todas las personas que trabajan en diferentes ambientes, pero la versatilidad de los contenedores ha venido a remover muchas de esas cosas que antes se tomaban mucho tiempo, ¿no? Y ya anulando ciertas desventajas, si lo queremos ver de esa manera. sí. Bueno, es que los contenedores han venido a cambiar mucho en la industria. Bueno, ya cambiaron la industria. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad, yo creo que eso, Juan, para concluir el tema, yo creo que solo nos falta discutir de manera breve un poco el manejo de esos secretos, ¿no? Yo creo que sí vale la pena mencionarlo, porque si trabajas con archivo de configuración y tenés información sensitiva, pues como ya lo dijimos, no puedes subir eso a version control, ¿verdad? No puedes subir eso a tu Git, no lo puedes pasar por un mensaje de Slack, no lo puedes mandar por correo. Dios santo, créeme que he visto gente que manda por correo credenciales porque piensa que es temporal. Entonces, no, es temporal, mañana lo borro. Puede que mañana no llegue, ¿verdad? Entonces, entonces por eso creo que vale la pena cuando trabajamos de la parte de configuración, el manejo de secretos y yo creo que la mejor práctica en ese sentido, Juan, ¿verdad? Es usar una herramienta específica para manejar secretos, ¿verdad? ¿Cuáles son las comunes que existen como de las más usadas? Está HashiCorp, que son los mismos creadores de Terraform, ¿verdad? Ujú. HashiCorp tiene su propia solución que se llama HashiCorp Vault, ¿verdad? O la bóveda de HashiCorp. eh, Ellos manejan, tienen una forma, este es un lugar centralizado, ¿verdad? Donde se agregan los secretos de manera segura y se comparten a los sistemas si les das los permisos para accesarlo, ¿verdad? Luego, a nivel de código o a nivel de configuración, siempre necesitas una manera para autenticar de manera segura contra este servicio y poder extraer el secreto y ya con el secreto ahí lo inyectas en tu archivo de configuración o lo inyectas en tu variable de entorno de la manera en que decidiste trabajar con ello. Pero esta es una manera centralizada donde puedes mandar las diferentes configuraciones. AWS tiene AWS Secret Manager. Ujú. Sé que el de Google también se llama Secret Manager. Y en Kubernetes están los Kubernetes Secrets. Algo importante para los que trabajan con Kubernetes, en Kubernetes uno sube el valor, em, ¿cómo se llama? En Base64, en Ok, Base64, ¿verdad? Entonces, codificado en Base64, lo que significa que se puede decodificar. Entonces, sí, solo porque lo tengo en Kubernetes, en un secret, en Base64, no significa que lo puedo subir al repositorio, ¿verdad? Porque lo puedo decodificar fácilmente, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, bueno, y si se puede decodificar fácilmente, ¿de qué me sirve tenerlo en secrets dentro de Kubernetes? Y la respuesta mía sería la misma que di con respecto a encriptar de manera interna el file system, es si alguien entró a tu cluster de Kubernetes, tenés otro problema, ¿verdad? Tenés otro problema más serio que tu aplicación. Entonces, Kubernetes no te permite hacer secrets que no se puedan decodificar, tiene solo Kubernetes Secret, pero te permite integrar. Vos podés integrar HashiCorp Vault, podés integrar AWS Secret Manager o puedes integrar otros herramientas que manejan secretos dentro de Kubernetes, sí. que al final, quiero aclarar esto, al final Kubernetes lo que va a hacer es convertir el recurso tuyo Ujú. a un secret de Kubernetes. O sea, siempre va a terminar en un secret de Kubernetes, porque esa es la manera en que Kubernetes sabe cómo interactuar con él al momento de montarlo en un pod, ¿verdad? Que son los secrets de Kubernetes. No vas a ver cómo interactuar con él directamente de Secret Manager o de HashiCorp Vault para montarlo en tu contenedor.
solo sabe cómo trabajar con él desde los secretos. Entonces, Sí. al final va a terminar en un secreto de Kubernetes con las herramientas que yo he trabajado, así es, ¿no? Entonces, pero es importante que usemos un secret manager para administrar estos secretos de manera segura. O si va a ser se va a hacer el sysadmin o el de operaciones, que va a ir a crear el secreto de manera directa, ya sea en las máquinas virtuales o en los contenedores, ¿verdad? Que esa información llegue a él de manera segura, de manera encriptada, nada de texto plano para manejo de credenciales. Entonces, no sé qué opinión te merece este tema de los secretos y la información sensitiva, Juan. Es complicadísimo porque va de la mano con las herramientas que utilizamos junto con la mentalidad de la empresa, ¿no? Como ya dijiste anteriormente, de nada nos sirve tener la herramienta más sofisticada si luego estamos copiando y pegando en cualquier parte. Así que, bueno, sí, yo lo veo uno de esos temas que es muy complicado de manejarlo bien, no tanto porque no existan las herramientas, sino porque requiere tener cierta madurez. Para mí las credenciales y los secretos son las piezas de información en una empresa que requiere ser tratada con la mayor, no sé cómo decirlo, pero el mayor cuidado. Es como si hay que hacer de cuentas que todo el mundo quiere obtener ese valor. Así tenemos que verlo y de esa manera tenemos que protegerlo. Es como lo que decías, bueno, cifrar mi información, las laptops, ¿no? Es buena costumbre, considero yo, que nuestro disco duro esté cifrado. Así si se lo roban, pues está más protegido. Ujú. Entonces, con los secretos se viene siendo lo mismo, es hacer de cuentas que estamos cuidando ahí el tesoro más valioso del mundo, ¿no? Aunque sea la credencial para un servicio ahí que nadie conoce, pero así es como se tiene que tratar. Entonces, yo lo veo de esa manera, que requiere pues tener cierta madurez al momento de utilizarlos. Sí, es que es mejor la mentalidad de paranoia en ese sentido, ¿no? Ajá. Porque es que alguien puede pensar, ¿quién va a querer robarle la laptop a Juan? Alguien puede pensar eso, ¿no? Pero si yo sé que Juan trabaja para la empresa tal, para el banco tal, Sí. no me interesa necesariamente, y perdón Juan que te use como ejemplo en esto, ¿no? Pero no me interesa necesariamente lo de valor que Juan pueda tener en cuestión monetaria a él hacia mí, sino Sí, no te interesan los memes que tengo guardados. exacto, sino la información que puedas tener de la Ujú. empresa para la que trabajas, sobre todo cuando ya sé que trabajas ahí, entonces te puedo robar la laptop y aunque no tenga tu password, voy a intentar sacar el disco duro y montarlo con uno de estos software que recuperan información para Sí. querer extraer esa información privada. Pero si tenés tu disco duro cifrado, si lo tenés encriptado, no voy a poder hacer eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando lo pongo desde la perspectiva, yo que ya lo he compartido muchas veces, yo trabajo para una empresa que se llama Fuel, anteriormente llamada Tenop, pero si alguien no va a querer robarme a mí, no les interesa, no tengo la pinta de tener nada, ¿no? Pero la gente sí sabe que Fuel va a tener algo importante, va a tener clientes importantes. Entonces, al hacer eso, van a querer atacar a la empresa para la que trabajo y no a mí, aunque sea mi laptop, ¿no? Entonces, Sí. aquí nos desviamos un poquito de lo que es el uso de los secretos para archivos de configuración o variables de entorno, pero creo que sentí la necesidad de aclararlo ya que mencionaste el tema. Al final es cuestión de cultura y al final es cuestión de estar a la defensiva siempre en todo lo que tiene que ver con Sí. ciberseguridad. Pero bueno, Juan, no sé si yo creo que es tiempo que vayamos concluyendo y realmente que he disfrutado mucho esta conversación. Me alegra que a pesar de que hoy estés cansado, y para quienes no saben, pues porque esto sale, lo puedes estar viendo y escuchando a cualquier hora del día, pero para quienes no saben, estamos grabando de noche. Y Ujú. entonces, Juan, te agradezco que te hayas tomado el tiempo porque he disfrutado mucho la conversación, he aprendido de vos, tu perspectiva como developer, y sobre todo esa parte de la estrategia de desarrollo o en código, poder refrescar los valores de un archivo de configuración. ¿Verdad? Y tal vez yo para mis palabras de cierre, para los que nos ven y nos escuchan, es, eh, espero que esto les haya sido de valor también a ustedes.
No es nuestra intención inclinarlos hacia archivos de configuración y que no usen variables de entorno, ¿verdad? Sino que nuestra idea es compartirles nuestra experiencia trabajando con ambos para quienes son nuevos, sobre todo en desarrollo, que sepan que hay que tener la mentalidad de tenerlo configurable en un lugar central y que sea fácil de modificar sin necesidad de publicar código, de desplegar código, ¿verdad? Entonces espero que les haya sido de valor. Juan, no sé con qué palabras nos querés dejar en este episodio. Bueno, solo quiero mencionar que también lo he disfrutado mucho el episodio, a pesar de que sí venía un poco cansado, aún así me mantenía muy entretenido todo lo que estamos hablando y ojalá que las personas también encuentren ese valor que estamos tratando de dejar aquí. Como dije al inicio, pareciera que es un tema muy simple, muy sencillo, bueno, es variables de entorno o un archivo de configuración. Pero como ya vimos, involucra muchas partes, muchas cosas que hay que tomar en cuenta, más cuando estamos hablando de aplicaciones que se pueden escalar de maneras muy grandes, ¿no? Sí. Ahí es donde requiere un mayor cuidado. Y bueno, nada más, quiero agradecerles a las personas que llegaron hasta el final. De nuevo, les agradecemos cuando comparten nuestro video, cuando le dan like y mucho más si desean dejarnos algún comentario. A veces tardamos un poquito en responder, pero siempre tenemos el cuidado de intentar responderles a la mayor cantidad de personas. Así que muchas gracias en ese aspecto. Sí, muy de acuerdo. También extiendo tus palabras y también los animo a que puedan interactuar compartiendo nuestro contenido y dejando sus comentarios. Y de nuevo, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Nos veremos hasta el próximo episodio. Adiós.